Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes turcos, intrigas amorosas y salseo del bueno. Su es. Ya NAQ conmigo listos para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, y hoy tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o, que nos ha hecho suspirar, reír y hasta llorar, y que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue dando de copyright hablar. Estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepu, rense porque el Cafu copyright turco es tu, Reciu copyright N hecho y las revelaciones es tu N al rojo vivo. Vamos a analizar todo lo que ha salido a la luz, las declaraciones bomba, los rumores confirmados y, por supuesto, la tan esperada respuesta de Demet Özdemir sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Porque su amigos mos despu copyright ese de mucho tiempo de silencio, parece que Demet finalmente se ha decidido a romper el silencio y contarnos su verdad. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por AQ, o si aún no lo han hecho corran a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. AQ les traemos toda la información superíndice 3N fresquita, las noticias MUR S candentes y por supuesto, los análisis MUR S profundo sobre sus estrellas turcas favoritas. Asu que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vayamos directo al grano, porque la verdad, estoy tan emocionada como ustedes por contarles todo lo que he descubierto. Para empezar, repasemos un poco la historia para aquellos que tal vez se unieron al barco un poco tarde. Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pu, Jaroso más menos Ador, como la conocimos en muchos lugares. La química entre ellos era palpable, la historia era adictiva y bueno, el mundo entero se enamoró superíndice 3 de Can David y Sanemain. Pero la pregunta que todos nos acuamos era, ¿esta química traspasaba la pantalla? ¿Había algo muy deseado de la simple actuación superíndice 3N? Los rumores empezaron a volar, las fotos comprometedoras salieron a la luz, y la prensa del corazón superíndice 3N turca se volvió superíndice 3 loca. Los fans, por supuesto, estaban divididos entre los que creían fervientemente en el romance y los que preferían mantener la ilusión superíndice 3N separada de la realidad. Durante un tiempo tanto Demet como Can jugaron al despiste. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente su relación superíndice 3N, lo que solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMU es la especulación superíndice 3N. Hubo momentos de cariu más menos o publicó miradas CU superíndice 3 implices, e incluso escapadas románticas que fueron captadas por los paparazzi. Pero también copyright N hubo silencio sin superíndice 3 modos, declaraciones ambiguas y finalmente, una ruptura que dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Después copyright S de la ruptura, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera con otros proyectos. Demet Özdemir también copyright N se enfocó superíndice 3 en su trabajo participando en diversas series y películas. Ambos encontraron el amor nuevamente aunque sus relaciones posteriores no tuvieron el mismo impacto mediático que su supuesto romance. Pero ¿por qué copyright estamos hablando de esto ahora? Pues bien, resulta que en una reciente entrevista, Demet Özdemir fue interrogada sobre su pasado y, de manera sorpresiva, decidió superíndice 3 hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Según lo que ha trascendido de la entrevista, Demet reconoció superíndice 3 que durante el rodaje de Erkenci existió superíndice 3 una conexión superíndice 3N muy especial entre ella y Can. Admitió superíndice 3 que la química que se veía en pantalla era real y que en cierto momento, sus sentimientos traspasaron la barrera de la actuación superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N aclaró superíndice 3 que la relación superíndice 3N nunca llegó superíndice 3 a ser tan seria como muchos imaginaban. Según sus palabras, fue una etapa de mucha intensidad, de mucha pasión superíndice 3N, pero también copyright N de mucha presión superíndice 3N mediática. La constante atención superíndice 3N de la prensa y los fans, así como las expectativas del público, terminaron por afectar la relación superíndice 3N.
Demet Tambiu Copyright N Revelu Superíndice 3 que uno de los mayores problemas fue la diferencia de personalidades entre ella y Can. Aunque ambos son talentosos y carismáticos, tienen formas muy distintas de ver la vida y de manejar la fama. Esto según ella generó superíndice 3 conflictos y malentendidos que fueron difíciles de superar. Además Demet dejó superíndice 3 claro que no guarda ningún rencor hacia Can. Reconoció superíndice 3 que fue una etapa importante en su vida y que aprendió superíndice 3 mucho de la experiencia. Aunque su relación superíndice 3 n no funcionó superíndice 3, le desea lo mejor en su carrera y en su vida personal. Pero eso no es todo, amigos míos. Porque además de hablar sobre su relación superíndice 3n con Can Yaman, Demet Tambiu Copyright N hizo algunas declaraciones sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Y aquí es donde la cosa se pone aún muy interesante. Aunque no descartó superíndice 3 la idea por completo, Demet fue cautelosa al respecto. Dijo que le encantaría volver a trabajar con Can si el proyecto fuera el adecuado y si las circunstancias fueran las correctas. Sin embargo, Tambiu Copyright N advirtió superíndice 3 que sería importante que ambos estuvieran en un buen momento personal y profesional para evitar que los problemas del pasado se repitan. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir ha sido una verdadera bomba. Por fin, después Copyright de aún más menos os de silencio, la actriz ha hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3n con Can Yaman, confirmando que existió superíndice 3 una conexión superíndice 3n real entre ellos. Pero Tambiu Copyright N explicando por qué Copyright la relación superíndice 3n no funciona superíndice 3. Y ahora, la pregunta del millón superíndice 3n, Copyright piensa Can Yaman sobre todo esto? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n al respecto. Habrá esperar para ver si decide romper el silencio y dar su versión superíndice 3n de la historia. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad y listos para traerles toda la información superíndice 3n fresquita y jugosa que se genere alrededor de esta pareja que a pesar de todo, sigue dando de Copyright hablar. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright preparándolo para ustedes. Recapitulando, Demet Özdemir finalmente habló superíndice 3 sobre su relación superíndice 3n con Can Yaman, admitiendo que existió superíndice 3 una conexión superíndice 3n real durante el rodaje de Erkenci Kwai, pero que la presión superíndice 3n medio tica y las diferencias de personalidad influyeron en la ruptura. No descarta trabajar con Can en el futuro, pero con cautela. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañe más menos en estas aventuras de chismes y noticias del mundo turco. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. Copyright les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que fue sincera? ¿Les gustaría verla trabajar de nuevo con Can Yaman? Du Copyright gemme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también Copyright N son fans de Demet y Can, y lo muy importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis queridos chismosos. Que tengan un día maravilloso y lleno de salseo. Hasta la superíndice 3 sima. Pero esperen. Que aún hay ese. No crean que me voy a despedir a su no ese. Porque después Copyright de esta bomba de la entrevista de Demet, la caldera de los rumores ha vuelto a hervir. Vamos a profundizar en algunos detalles que quedaron un poco en el aire y a especular sobre lo que podrá pasar en el futuro. Primero hablemos de la famosa presión superíndice 3n medio tica. Demet la menciona superíndice 3 como uno de los factores clave que influyeron en la ruptura. Pero, ¿a qué Copyright se refiere exactamente? Bueno, imaginen por un momento lo que es ser una superestrella turca, con millones de fans alrededor del mundo, y estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que das, cada palabra que dices, es analizada al milímetro. Y si encima estás saliendo con otro actor igual de famoso, la cosa se pone aún muy intensa. La prensa turca es implacable.
No dejan pasar una. Inventan rumores, publican fotos comprometedoras, y hasta le ponen apodos a las parejas. En el caso de Demet y Can, la presión superíndice 3N era enorme. Se esperaba que fueran la pareja perfecta, que vivieran un cuento de hadas, y que su amor durara para siempre. Pero la realidad es mucho más complicada que eso. Además de la presión superíndice 3N de la prensa, también copyright N estaba la presión superíndice 3N de los fans. Muchos de ellos estaban convencidos de que Demet y Can estaban hechos el uno para el otro, y no aceptaban otra cosa. Les enviaban mensajes de amor, les sacaban regalos, y hasta los acosaban en la calle para que se tomaran fotos juntos. Era una locura. Imaginen tener que lidiar con todo eso mientras estuvieran filmando una serie, con horarios agotadores y mucho copyright. Es comprensible que la relación superíndice 3N se haya visto afectada. Ahora hablemos de las diferencias de personalidad. Demet menciona un superíndice 3 que ella y Can tenían formas muy distintas de ver la vida y de manejar la fama. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. ¿Por qué les eran esas diferencias exactamente? Bueno, por lo que hemos podido observar a lo largo de los aún más menos Demet parece ser una persona muy reservada y discreta, mientras que Can es muy extrovertido y espontáneo. Demet prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, mientras que Can no tiene problemas en compartir detalles de su vida con sus fans. Estas diferencias, que pueden parecer insignificantes, pueden generar grandes conflictos en una relación superíndice 3N. Imaginen tener que discutir constantemente sobre copyright, cosas compartir en redes sociales, o sobre superíndice 3 o manejar la atención superíndice 3N de la prensa. Es agotador. Pero a pesar de todas estas dificultades, Demet dejó superíndice 3 claro que no guarda ningún rencor hacia Can. Reconoció superíndice 3 que fue una etapa importante en su vida y que aprendió superíndice 3 mucho de la experiencia. Y esto, amigos míos, es algo que debemos destacar. Porque no es fácil hablar abiertamente sobre una relación superíndice 3N fallida, especialmente cuando se es una figura pública. La madurez y la honestidad de Demet son admirables. Demuestra que ha superado esa etapa de su vida y que lista para seguir adelante. Bravo por ella. Y ahora, llegamos al tema que a todos nos interesa, la posibilidad de volver a trabajar juntos. Demet no descartó superíndice 3 la idea por completo, pero fue cautelosa al respecto. Y con razón superíndice 3N. Porque volver a trabajar con un ex puede ser una experiencia muy complicada. Imaginen tener que pasar largas horas juntos en un set de filmación superíndice 3N, reviviendo recuerdos del pasado, y teniendo que interactuar de manera profesional frente a las cámaras. Es un desafío enorme. Además de ese, también copyright en estará a la presión superíndice 3N de los fans, que seguramente estarán esperando que el romance se reavivara. Será una locura. Sin embargo, si el proyecto fuera el adecuado y si las circunstancias fueran las correctas, no hay razón superíndice 3N para descartar la idea por completo. Demet y Can son dos actores muy talentosos, y juntos tienen una química innegable. Si pudieran dejar de lado los problemas del pasado y enfocarse en el trabajo, podrían crear algo realmente especial. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La decisión superíndice 3N final dependerá de ellos dos. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contarles todo lo que suceda. Mientras tanto, vamos a analizar un poco la reacción superíndice 3N de Can llaman a todo este revuelo. Como ya mencionamos, el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Y esto, en cierto modo, es comprensible. Can siempre ha sido muy reservado que Demet en cuanto a su vida personal. Además hay que tener en cuenta que Can vive en Italia desde hace varios aún más menos años. Estuvo enfocado en su carrera ayud y tal vez no quiere revivir viejas historias que ya quedaron en el pasado. Sin embargo, el silencio de Can también copyright N ha generado especulaciones. Algunos fans creen que estuvo dolido por las declaraciones de Demet y que no quiere hablar del tema. Otros creen que estuvo preparando una respuesta contundente y que pronto romperá el silencio. La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá qué copyright piensa Can sobre todo esto. Y hablando de Can, ¿CU superíndice 3 mole ha ido en Italia?
Pues bien, el actor ha tenido bastante con diéresis copyright cito en el pause europeo. Ha protagonizado varias series y películas, y se ha convertido en un rostro muy conocido. Además, Can ha aprendido italiano y ha logrado adaptarse a la cultura local. Parece que ha encontrado su lugar en Italia y que estuvo feliz con su vida allí. En cuanto a Demet, también copyright N le ha ido muy bien después copyright S de Erkenci Kwai. Ha participado en varias series y películas, y se ha consolidado como una de las actrices muy populares de Turquía. Además, Demet se ha casado y parece estar muy feliz en su vida personal. Le deseamos lo mejor. En resumen, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas después copyright S de Erkenci Kwai. Han logrado superar los problemas del pasado, y se han enfocado en sus carreras y en su felicidad personal. Y eso, amigos míos, es lo muy importante. Porque al final del día, lo que importa es ser feliz y vivir la vida al máximo. Ahora me despido. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao, ciao.